este workshop virtual de Smart Automation, donde pues todas las dudas que ustedes tengan acerca de lo que está hablando Abdiel, pues con mucho gusto serán resueltas durante el transcurso del workshop. Solo pueden escribir su pregunta ya sea en el chat o alzar la mano. No siendo más, pues les damos nuevamente las gracias y la bienvenida y esperamos que este workshop sea de su agrado. Adelante, Abdiel. Excelente. Muchas gracias, Silvia. Nuevamente, también disculpen las inconveniencias. El problema de que está todo en vivo es que a veces las computadoras se vuelven un poquillo locas y es un poquito difícil ya tener esa parte lista. Pero bien, como estamos mencionando, el objetivo de lo que viene a ser esta charla es presentar lo que vemos una forma útil de poder utilizar Power Automate. Es decir, esa herramienta que tiene que ver principalmente con la automatización. Y también adentrarnos un poquillo en lo que viene a ser ese apartado de lo que viene a ser todo lo moderno, lo que vienen a ser los datos para poder optimizar sistemas, poder optimizar charlas, poder optimizar procesos de trabajo que normalmente uno suele utilizar diariamente en la empresa. Por eso, vamos a presentar acá brevemente lo que viene a ser las siguientes presentaciones diapositivas para adentrar un poquito más en ese tema. A ver, compartir pantalla ahí. Acá. A ver. Bien, ya debería poder visualizarse. Sí, ya podemos visualizar. Nítido. Bien, entonces comenzamos viendo lo que viene a ser Power Automate. Una pequeña introducción a lo que es Power Automate y principalmente cómo afecta todo eso en el sistema. Normalmente nos gusta hablar un poquito de lo que viene a ser la automatización. Y es que si nos vamos a los orígenes de la humanidad, desde que en este caso comenzamos a trabajar con lo que viene a ser procesos, trabajos, el ser humano siempre ha intentado buscar la manera de hacer que las cosas sean más dinámicas, más rápidas y sobre todo que uno no tenga de por sí que estar trabajando constantemente para obtener resultados. Comenzamos principalmente con lo que vendría a ser la agricultura, pero así como la humanidad fue trabajando y fue mejorando lo que vienen a ser esos sistemas, se fueron encontrando maneras de poder automatizar un trabajo, evitar que el ser humano tenga que estar directamente involucrado y, lo más importante, que éste pudiera empezar a aplicar las cosas que estaba viendo directamente y pudiera directamente procesarlas de otra manera. Eso se traduce de manera sencilla en que ya la persona no tiene que estar involucrada constantemente en un proceso, sino que pudiera directamente relegarla a otras tareas o otras actividades. En otras palabras, lo que llamamos como automatización y lo que queremos implementar hoy en la empresa. Pero, ¿cómo eso llega a ser directamente aplicable en el mercado laboral? Pues lo primero es que no tenemos que preocuparnos por pensar de que esas son herramientas que hacen perder el trabajo o que pudiéramos llegar a pensar a reemplazar otras facetas, sino todo lo contrario. En el día a día, todos lidiamos con diversas tareas que nos hacen perder mucho tiempo y nosotros sentimos que podemos dedicarlas a otras facetas, a otras áreas. Con eso en mente, solamente queda una pregunta y es, si podemos dedicar otras facetas a otras áreas, ¿cómo entonces aprovechamos la tecnología de Power Automate y para qué cosas nos puede llegar a servir? Pues lo primero es para esa clase de facetas, conceptos que solemos lidiar constantemente. Un mail que nos llegue en el trabajo y que tenemos que reubicarlo a otra área o a otro personal. Podríamos llamar, por ejemplo, un Excel con el cual constantemente tenemos que hacer o tenemos que reformular cada vez que realizamos una acción, una encuesta o directamente un formulario que constantemente tenemos que realizar después de que hacemos algo en concreto. Son cosas que normalmente solemos hacer, sabemos que hay que hacer y normalmente sabemos que hasta se completan solos, pero son tareas que a veces no pueden tomar hasta minutos u horas y aunque nosotros sepamos exactamente lo que hay que hacer y cómo se llevan a cabo, normalmente nos hacen perder un poco más de tiempo del que normalmente quisiéramos. Pero entonces,
ahí es cuando venimos con la herramienta de Power Automate y cómo esta entra en vigor. Pero lo primero que usualmente se estarán preguntando es si la herramienta de Power Automate está pensada para eso y está pensada para poder optimizar trabajos, procesos, ya sea para que no tenga directamente yo que interactuar, ¿cómo uno puede llegar a utilizarlo? Y para eso la primera respuesta es con lo que son los servicios de Office 365. Ahora bien, normalmente uno se pregunta, ok, se puede utilizar con los servicios de Office 365. Pero, ¿cómo entonces yo puedo llegar a utilizarlo? Y la pregunta más importante, ¿qué tengo yo que tomar en cuenta para que utilizar la empresa y que eso no genere un gasto o un costo como tal? Aquí es la parte que me gusta siempre explicar de primero, porque normalmente siempre que uno ve una herramienta uno quiere empezar a utilizarla. Pero es triste cuando después de una presentación, que uno se enamora de la herramienta, o le gusta, al final dicen, pero tiene que utilizar tal licencia y la empresa no está tan dispuesta a pagarla. Por eso, lo primero que tenemos que explicar es qué se necesita para utilizar Power Automate. Y aquí son buenas noticias porque, si pueden notar, la herramienta, mejor dicho, la licencia que aparece en la parte de abajo, es la que principalmente la mayoría de ustedes han de tener si tienen acceso a herramientas como Teams. En otras palabras, la licencia que está incluida Power Automate, con la cual podemos llegar a utilizar lo que viene a ser la creación de flujos, lo que viene a ser la creación de procesos en la nube, procesos directamente programados y demás, que estaremos enfocándonos en este workshop, tienen que ver principalmente con una licencia que todos los servicios de Office 365 tienen por defecto. En otras palabras, si tienen Teams, si tienen Office Online, pues también van a tener Power Automate y también pueden utilizarlo en su empresa de trabajo. Porque es la licencia que viene básica con los servicios de E3, E5 y principalmente con los servicios más básicos que solemos llegar a tener. Por lo cual, inmediatamente al terminar este workshop, si han probado algo, han visto algo de lo que hemos visto y llama la atención, es tan sencillo como entrar a la parte apropiada y directamente comenzar a trabajar con dicha aplicación. Pero claro, eso es solamente cuando hablamos principalmente de lo que es cuando hablamos principalmente de lo que es Power Automate. La otra pregunta sería, pero entonces, si con Power Automate, la licencia básica, ya puedo empezar a utilizar flujos y puedo empezar a crear la mayoría de sistemas de programas, entonces, ¿para qué son todas las tomas de licencia que también aparecen acá? Y es que lo que vamos a ver en el taller de hoy viene a ser lo que viene a ser el sistema básico, que es Power Automate para flujos en la nube. Pero hay otras mecánicas que parten principalmente con lo que vienen a ser los RPA, los cuales también suelen llamar la atención, pero por la forma y la tecnología con la que se trabajan, tienen un licenciamiento diferente. Eso también depende de qué tanto nos estemos manejando con la plataforma y también nos llama la atención. Por eso, de las dos o tres licencias, que esa nos viene incluida con el Power Automate, en este caso el plan básico, pero que están al acceso para que alguien pueda llegar a utilizarla más adelante. Se encuentran Power Automate, en este caso, los sistemas Hosted RPA y Unattended RPA Add-on. Son sistemas que están pensados para crear, como uno llamaría, un sistema de procesos virtuales. Es decir, así como Power Automate se maneja con flujos y se maneja en este caso con solicitudes y con procesos directamente guiados, los sistemas de RPA se manejan directamente con un solo clic. Sería como tener un robot al cual uno indica dónde debe de clicar y dónde puede interactuar con la máquina. La mayor diferencia en este caso viene a ser que mientras que Power Automate funciona con conectores, Power Automate RPA funciona directamente con clics. Pero para explicar esa parte más adelante, seguiremos viendo algunas partes de la presentación. Luego, tenemos otra licencia que tiene que ver principalmente con lo que son los sistemas de Power Automate Premium. Y es que cuando vamos a ver, vamos a hacer una pequeña aclaración de cuáles son los conectores y sistemas que debemos utilizar en Power Automate para evitar problemas y dificultades más adelante. Eso es una buena aclaración porque a veces uno tiene miedo cuando comienza una nueva tecnología de hacerle un gran costo a la empresa, de decir si juego con esta parte de la herramienta o intento explayar un poquito más en mi preparación, en mi producto o en el proyecto que estoy haciendo, quizás pueda recurrir a un recurso al cual no tengo acceso, quizás pueda crear una demora, una duda grande, y eso realmente es lo que uno quiere evitar. Pero por eso también vamos a explicar cuáles son los recursos que Power Up suele, en este caso, específicamente Power Automate, suele directamente generar costo o generar en este caso temas de licencia. Y la parte más importante es que cuando estamos utilizando lo que vamos a hacer en pantalla, lo vamos a hacer sin el menor costo alguno. Es decir, sin miedo de que tengamos que recurrir a consumir algo que a la larga nos pueda llegar a cobrar. Por lo cual,
el hecho de que vamos a aplicar también cómo se adquiere la licencia premium y cómo uno directamente también suele utilizar recursos del tema premium, también va a ser un tema para que no tengamos miedo a la hora de trabajar con Power Automate. Pero hace la referencia que Power Automate, la herramienta que vamos a estar viendo hoy, vamos a utilizar la licencia de abajo, es decir, la licencia básica, la licencia en este caso que todos tenemos acceso, siempre y cuando tengamos Office 365. Con eso, ya que hemos estado hablando un poco de lo que viene a ser Power Automate y ya sabemos que es una herramienta para optimizar flujo, es lógico que nos preguntemos, pero entonces, ¿cómo funciona esta? Y es que lo primero que debemos declarar es que Power Automate funciona con dos aspectos fundamentales, los cuales uno llegué a mencionarlos ligeramente, que son los conectores, lo vamos a ver más adelante, y el otro aspecto vienen a ser los steps. Los steps van a ser, como decirlo de otra manera, esos pequeños cuadritos, en este caso, los cuales le van indicando comandos para que directamente la aplicación llegue a realizarse. En este caso, los steps sirven como esa piedra fundamental que uno permite poder, en este caso, indicar una acción para que en este caso el flujo pueda seguirlo. Y es que Power Automate, como su nombre anteriormente era, Flow, es en este caso un flujo. Y ese flujo sigue una dirección, sigue una herramienta o sigue una forma para poder llegar a ser realizado. Piensen en los steps como los comandos en los cuales le estamos indicando al flujo para que éste pueda llegar a seguir. Si no hay step, ya no hay flujo. Y cuando está el primer step, comienza el primer flujo. Y es que eso me llega a la primera definición de los dos steps. Es que los steps pueden ser de dos tipos. Y tiene que ver principalmente con la forma en la que está orientada Power Automate. Y es que Power Automate, al ser un sistema de flujos, hay dos mm, pilares de comportamiento en este caso que define a un step. Y es que Power Automate se basa en triggers y actions. Los triggers, o mejor dicho, detonadores, como normalmente llamamos en español, es lo que podemos llamar como eso que está atento para que algo ocurra. Si lo decimos de manera sencilla, si por ejemplo tenemos una alarma de incendios, el trigger en este caso será el dispositivo que se encarga de medir la temperatura. Y claramente la acción serán todos los mecanismos que vayan después que hagan que la alarma se detone. Pero claro está, si bien el trigger vendría a ser el dispositivo que mide la temperatura, y los actions serían el cableado, el sistema eléctrico, la forma de conectar la alarma y la alarma en sí, pues lo podemos aplicar a otras instancias, otros comportamientos que solemos llegar a tener en el trabajo. Por ejemplo, habíamos dicho anteriormente que, por ejemplo, diariamente tenemos que realizar un informe, el cual de un cliente nos llega un correo con un reporte directamente, por ejemplo, sería un Excel. Entonces, una vez uno tiene ese Excel, uno tiene que mandarlo a varios superiores. Ese superior tiene que dar su visto bueno. Luego de que dar su visto bueno, ese documento se tiene que guardar en un sistema de un repositorio que tengamos localmente en la empresa para evitar fugas. Y por último, se tiene que hacer, por ejemplo, una carta de que ya se ha leído la información y directamente se ha aprobado. Todo eso de vuelta al cliente que nos mandó el correo originalmente. Todo eso es un proceso que si uno se lo deja automáticamente al ser humano, es fácil que el correo se pueda perder, que el correo directamente uno piense que le haya mandado, que uno pensara que mandó el archivo y no lo hizo, que la persona pueda durar mucho tiempo para que directamente pueda responder la información, que no sepa dónde fue que se mandó ese correo. Muchos procesos que si lo dejamos a la ligera, podemos tener problemas. Pero, ¿qué pasa cuando entonces aplicamos esa lógica a lo que viene a ser Power Automate? La primero es que con Power Automate detectamos cuál es nuestro trigger. Y el trigger, como habíamos dicho, es que lo que comienza el procedimiento. Y todo ese procedimiento comienza cuando nos llega un correo. De ser así, el trigger vendría a ser algo que permita detectar cuando nos llegue ese correo e indicar cuáles son todas las acciones que lo llegaron a detonar, ya sea a la hora que llegó el correo, quién mandó el correo, en qué momento llegó a ser realizado, con qué tecnología se hizo, con qué email, etcétera. Con eso ya tenemos nuestro primer step y es que ya identificamos cuál es la acción que detona nuestro procedimiento. Y después nos falta poner más steps para cumplir en este caso el objetivo de lo que queremos directamente automatizar, o lo que llamamos como actions. Todos los steps que van después del trigger, pues vendrían a ser esa clase de clasificación. La principal razón en este caso para hacer esa diferencia es que, como llegamos a saber, habrán algunos steps que no podemos utilizar porque si están denominados como triggers, normalmente solo podemos utilizarlo al principio. Hay algunas excepciones, claro está, pero recordemos que todo lo que indica un trigger indicará que el sistema estará esperando activamente a que algo se cumpla. Y si eso no se llega a cumplir, pues el flujo llegará a quedar estático como tal.
Pero como ese es un flow, en este caso un flujo, queremos que siempre se mantenga corriendo, activo. Por eso, algo muy importante para este concepto es, una vez ya sabemos para lo que viene a ser un flujo y para lo que viene a ser en este caso su principal función, es que sepamos que tendremos una pequeña ayuda, una pequeña herramienta, que también en la parte práctica estaremos mencionando cómo se puede utilizar, lo cuales son eh, las plantillas modelos. Y es que vamos a ver alguna plantilla modelo para que tengamos una idea de más o menos para qué podemos utilizar un flujo. Y es que quizás uno se está preguntando, bueno, no me llega nada a la cabeza, lo cual puedo automatizar. Al final también podrán hacer algunas preguntas para que podamos tener algunas ideas. Si tienen algún procedimiento, algo que sea muy monótono, algo que usualmente quisieran ver cómo se puede aplicar algo más mecánico, algo más en este caso seguro, pues vayan pensando desde ahora para que al final puedan hacer preguntas y yo pueda pensar en algunos esquemas o plantillas que podamos utilizar. Y si necesito una plantilla, pues lo creamos desde cero. Pero el objetivo es ir viendo desde ahora cuáles son esos procedimientos que suelen causar un poco de problemas a la larga. Que uno diría, esto pudiera optimizarse de mejores maneras. Pero les estaremos contando con pequeñas plantillas que nos estarán ayudando cómo podemos directamente utilizarlas desde ya, aunque no conozcamos prácticamente nada de Power Automate. Pero el objetivo, claro está, es que al menos tengamos una pequeña base para que podamos ir defendiéndonos y podamos crear un flujo desde cero, conociendo los diferentes tipos y demás. Ahora, ¿dónde comenzamos en este caso a ver las plantillas, a trabajar con este environment, a empezar a trabajar con los flujos en sí? Pues lo hacemos en lo que viene a ser el portal de Power Automate. Muchos ya de seguro saben lo que es el portal de Office 365. Cuando nos le quedamos directamente en esta parte de lo que viene a ser nuestra cuenta, tenemos acceso a los documentos que hemos estado trabajando, se hace mucha referencia al Office Online, quizás algunos han utilizado SharePoint, pero en caso de que no hayan trabajado tanto con las tecnologías de Power Automate o Power App, pues podrán llegar a ver lo siguiente. Y es que al momento de ingresar a Power Automate, podremos ver que tenemos un panel de trabajo muy similar a otras páginas de la tecnología, pero principalmente está orientado para que tengamos dos aspectos básicos. Lo que viene a ser manejar nuestros flujos y también manejar los approvals. Los approvals van a ser también una pequeña herramienta que son fundamental de los flujos que estaremos viendo, pero que tienen como principal propósito ayudarnos a manejar y administrar lo que vienen a ser todo flujo que necesita pedirle consentimiento, ayuda a otra persona. Muy útil principalmente porque nos viene dando ayudas para que podamos ver varios procesos de trabajo y todas las interacciones con otras personas que hemos involucrado o hemos directamente agregado al flujo en sí. Muy útil realmente para cualquier información que tengamos que aplicar. Pero dos cosas fundamentales. Manejar nuestros flujos, también ver cómo estos se comparten y claro, manejar los approvers, que es lo que vamos a ver más adelante, que nos indica cómo podemos involucrar a otra persona para que apruebe, deniegue o involucrarlo directamente al sistema. Con eso en mente, alguien está entrando y vamos a darle entrada. Perfecto. Con eso en mente, y que vamos a enseñar de manera guiada cómo podemos llegar a ingresar en esta parte de lo que viene a ser el panel y lo que viene a ser nuestro sistema de trabajo, pasamos a un aspecto muy importante que me gustaría explicar, que son los conectores. Si nos preguntamos qué es un conector, pues anteriormente vimos que Flow se maneja mediante steps, los cuadraditos que tienen información y que pueden dividirse en triggers y en actions. El que se encarga de recibir cuando algo es detonado y el que se encarga de actuar y tomar varias medidas sobre ello. Pero, ¿qué es el conector en este caso y cómo entra en esa dinámica? Los steps pueden en este caso estar anclados a un conector. Y uso esa palabra directamente para no ser redundante. Pero el conector es en este caso lo más cercano a que podríamos tener como una API. Para los que no seamos muy familiares a lo que viene a ser todo ese mundillo de la programación y demás, quizá la palabra API no nos llega del todo. Pero normalmente un conector es, como su nombre lo dice,
un sistema que ha sido creado para que podamos utilizar recursos de otras tecnologías. Para poner un ejemplo sencillo, supongamos que nosotros queremos mandar correos vía Outlook. Obviamente tenemos la aplicación de Outlook, pero queremos que eso se haga de manera automática. Es decir, que yo presionando un clic, ya mando un correo a tal número de personas y que asimismo se encarga de revisar mi bandeja de correos, revisar si he recibido mensajes de vuelta y a las personas de las cuales ya recibí un correo, pues mandarle un correo de vuelta nuevamente. Todo eso hay de alguna manera que buscar la forma de interactuar directamente con Outlook. Pero como nosotros lo queremos hacer con un solo clic, sin que nosotros tengamos que abrir la herramienta, pues tenemos que buscar la forma de que el flujo sea el que interactúe con dicha aplicación, haga todas, en este caso, las acciones que queremos, y así la persona no tiene que directamente abrir la herramienta, sino que lo hace todo de manera automatizada. Que valga la redundancia, es lo que queremos buscar para esta práctica. Entonces el conector serviría para ello. Y es que ha sido desarrollado con diferentes funciones a las cuales podemos acceder previamente para que en este caso con Power Automate solo tengamos que indicarle, tú vas a acceder a este conector, vas a hacer esta función de este conector per se y directamente te vas a asegurar de, por ejemplo, mandar un mensaje. Todo eso para que cuando el flujo directamente se detone, ya sea que nosotros estemos presentes o que solo tengamos que presionar un botón, todo eso se haga sin la interacción humana. Y es que los conectores, su principal función es esa. En este caso, brindar funciones de otras aplicaciones para que el flow pueda interactuarla, pueda en este caso hacerlas por él mismo y tengamos que relegar en este caso de un ser humano que tenga que estar ahí presente para poder llegar a actuar. Ahora bien, la segunda función con la cual los conectores suelen trabajar es que suelen ser utilizados como una forma de conectarnos con los sistemas de BD. Por eso, cuando lleguemos a trabajar principalmente con los sistemas de BD, la principal función es meramente acceder a la data. Por poner un ejemplo, ¿qué es un sistema de BD? Un sistema de base de datos, como muchos podemos recordar como SQL, MySQL, Oracle, Access o hasta el mismo SharePoint cuando lo utilizamos para conectarnos con las listas o para acceder a librerías. Todo eso son sistemas que, como ya podemos llegar a saber, su principal función es almacenar información y brindarnos la información para que podamos llegar a acceder de alguna u otra manera. Y es que pudiéramos llegar a tener una aplicación la cual no tenemos un conector per se para poder conectarnos a esta, pero si es una aplicación que la empresa maneja, la cual tiene esos datos y queremos asegurarnos de que ese conector pues podemos llegar a acceder a él y a esa información. Pudiera ser, por ejemplo, que queremos poner un trigger a una aplicación interna de la compañía, la cual tiene unos datos, por ejemplo, una solicitud de compra, la cual esa aplicación la maneja independiente y tenemos acceso a esa información. Pero cuando una solicitud es procesada y ahora está en espera, debería llegarle un correo a una persona en concreta y debería crearse un informe, por ejemplo, en Excel y archivarse directamente en SharePoint. Pero no queremos trabajar absolutamente nada en la aplicación que ya tenemos por temor a dañar algo. Y es que los que ya tendrán algunas aplicaciones de mucho tiempo sabrán que existen esa clase de circunstancias donde hay una aplicación que alguien comenzó a trabajar y esa persona se fue, pero la tenemos en la empresa, se ha ido sobreescribiendo sobre esa aplicación y cada vez que uno quiere trabajar con esa aplicación es un dolor de cabeza porque simple y llanamente es algo muy complejo. Pero se busca que esa aplicación cumpla esa funcionalidad. ¿Qué se hace? Pues hacemos un flujo aparte como un pequeño bypass donde únicamente nos conectamos a la base de datos de la aplicación, le ponemos triggers a la información a la cual queremos darle seguimiento y eso automáticamente detona todo el procedimiento y todo el flujo se hace automáticamente cuando se cambia la información en esa BD. Es como si fuera una función de esa aplicación, pero realmente no es de la aplicación, sino que solamente nos estamos atando a la base de datos con la cual la aplicación también se conecta. Es una forma muy útil de utilizar los flujos cuando queremos hacer funciones añadidas en una aplicación de la cual no tenemos tanto control o no queremos involucrarnos tanto. Ahora bien, ya hemos dicho que los conectores sirven para esas dos funciones, para poder interactuar con otras aplicaciones y para interactuar, en este caso, con las bases de datos. Pero lo cierto es que los conectores, aparte de esas dos funciones, pueden ser de dos tipos. ¿Y cuáles son esos dos tipos? Los primeros son los que requieren de una identificación personal, en este caso del usuario. Dicho de otro modo, cuando nosotros le decimos a Flow que va a utilizar un conector, para poner un ejemplo, que va a utilizar Office 365, Office 365 es una aplicación la cual requiere automáticamente que alguien se conecte. Es decir, una cuenta de usuario. Dígase una cuenta de servicios, una cuenta personal, pero le tendremos que dar credenciales de algún usuario, en este caso puede ser
del mismo usuario de Office 365, del mismo Outlook, para que éste pueda decir, ok, voy a hacer estas funciones, pero las voy a hacer como si yo fuera este usuario que se está logueando y que está funcionando en el sistema. Y es el primer tipo de conectores con el cual nos podemos encontrar, porque esos requieren que le brindemos un usuario para que pueda funcionar. Y en el caso de que nosotros queramos que sea el mismo usuario que detone la acción, pues también directamente habrán otras acciones donde el mismo Power Automate estará pidiendo consentimiento al usuario para utilizar sus credenciales. Suelen ser pocos los casos, ya que normalmente cuando hacemos un flujo ya sabemos el usuario que debe realizar la acción, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque eso siempre va a ser un requisito cuando utilicemos ese tipo de conectores. Ahora bien, ese tipo de conectores suelen ser conectores como por ejemplo el conector de Office, el conector por ejemplo de otras cuentas, conectores de terceros como pudieran llegar a ser Facebook, Facebook, utilizar Twitter, entre otras herramientas. Pero si ese viene a ser el primer tipo, el tipo de conector que pide un usuario per se, ¿de qué tipo sería el otro? Y es que tenemos otros conectores como pudieran llegar a ser el conector de SQL o el conector de otras aplicaciones como aplicaciones de tercero, que directamente no es que necesiten un usuario, sino que lo que necesitan es una credencial para poder utilizar directamente la información. Para poner un ejemplo, así como en una aplicación, la aplicación tiene algunas, dicho de otro modo, en lo que llamamos el connection string, lo que ya veíamos llaves, claves directamente para acceder a la información, es utilizado para que no sea el usuario el que interactúe con la base de datos, sino que sea la aplicación para que directamente acceda a la información y la aplicación decida qué le muestra y qué no le muestra al usuario. Después de todo, para eso funciona la conexión entre aplicación y base de datos. Asimismo, pasaría con este tipo de conectores, porque no es el usuario en sí el que va a interactuar en este caso con la información, sino que es en este caso el conector. Le brindamos al conector lo que viene a ser una credencial, un secret key, lo que viene a ser toda la información que nos pide la BD para directamente ser utilizada, si está subida en la nube. Y entonces el flujo nos estaría dando la información que nosotros digamos, que nosotros permitamos. Y no estaría anclada a un usuario per se, sino que estaría atada a otro mecanismo diferente de identificación. Ese sería el otro tipo de conectores que hay, los conectores directamente de servicios que están atados a ese procedimiento en concreto. Con eso en mente, vamos a hacer esa pequeña explicación para que sepamos qué necesitamos a la hora de crear un conector, ya que cuando estemos trabajando, veremos que hay algunos conectores que se crean automáticamente. Y es porque el conector dice, si esto es un conector de uso personal, o mejor dicho, un conector de identificación de usuario, usaré en este caso la conexión del mismo usuario con el que estoy trabajando. Por lo que si estamos creando un flujo, utilizará nuestra propia credencial y ya cuando se lo compartamos a otra persona, pues ahí podemos ir modificándolo. Eso se puede cambiar, pero es importante tomar ese aspecto en cuenta para que cuando un conector nos pida algo diferente, no nos estemos preguntando por qué no se hace de manera tan sencilla, sino que nos está pidiendo otro tipo de requerimientos. Y cabe destacar que los conectores, así como en este caso las APIs para utilizar múltiples aplicaciones, son muy variados. Esa es nuestra principal razón de poder en este caso conectarnos con diversos sistemas y como muchos podrán imaginar, a la hora de conectarnos con servicios de Microsoft, en este caso la cantidad es muy vasta. Después de todo, su principal objetivo es que podamos llegar a automatizar todos los servicios de Microsoft que tengamos a nuestra disposición. Pero si nos preguntamos en este caso, ¿cómo sería trabajar en este caso con Power Automate, con aplicaciones de tercero? Pues también tenemos una gran variedad. Veremos una gran lista, pero lo más importante es que si a pesar de todo, aún no tenemos el conector que necesitamos y tenemos una tecnología con la cual sí o sí queremos conectarnos, pues tendremos también un pequeño acceso que son los conectores custom, que es como si nosotros mismos estuviéramos creando nuestra app y nuestro endpoint para poder conectarnos con dicha información. Pero lo veremos más a fondo cuando veamos la parte práctica. Luego estaría la pregunta, ¿cómo entonces llegamos a compartir lo que estamos realizando? Ya hemos visto que podemos llegar a crear un conector, podemos crearlo con nuestro usuario y podemos crear nuestro flujo. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero compartírselo a otra persona? ¿Le funcionará a esa persona de la misma manera? Pues por eso mismo estuvimos explicando la parte de que los conectores utilizan muchas veces una conexión personal. Porque cuando nosotros creamos un conector y nosotros queramos compartir ese flujo a otra persona para que esa persona también lo detone, pues en este caso, automáticamente hará el cambio y utilizará en este caso el permiso según lo que nosotros estamos realizando. Si nosotros detonamos el flujo nosotros, pues utilizará nuestra propia credencial,
Pero si al final es un procedimiento el cual no depende de que un usuario lo tenga que detonar, sino que se detona automáticamente, pues da igual a cuántas personas se lo compartamos, tomaré en este caso la credencial de la primera persona que llegó a crear la aplicación. Porque al final es un flujo el cual no está necesitando un usuario para trabajar, sino que es un flujo que directamente se detona cuando algo llega a ocurrir. Cuando llega un correo a tal servicio, cuando en este caso se crea algo en tal servicio, en tal locación, todo depende de exactamente que estemos directamente proporcionando. Ahora bien, para compartir en este caso un flujo o un proyecto que tengamos directamente en Power Automate, es muy sencillo, ya que para eso únicamente es necesario, únicamente es necesario, pues, conocer el flujo, conocer a la persona y automáticamente nos va a mandar todo el personal que tenemos en nuestra compañía, en nuestra empresa y directamente nos permitirá compartirlo. Como si fuera un documento tipo Word, el cual con un solo clic se comparte todo, pues así mismo es la forma de trabajar acá. Vemos que realmente es una parte muy sencilla, pero quizás algo que nos estamos preguntando es, ¿qué pasa cuando queremos moverlo a otra compañía, a otro tenant o otro usuario que tengamos en concreto? Pues es mucho más sencillo, y es que tendremos una herramienta la cual se llama el exportador de paquetes. Y esto principalmente funciona cuando tenemos múltiples environments en nuestra compañía. Pero que es un environment, y principalmente porque yo tendría que exportar un flow para pasarlo a otro sitio. Eso lo vamos a explicar en la parte práctica, porque sé que será mucho más fácil cuando lo veamos directamente en pantalla. Y por último, cabe destacar que si bien podemos llegar a utilizar lo que vienen a ser los sistemas de Power Automate para resolver algunas cosas sencillas, ya sea en una aplicación de Power App que tengamos, o poder llegar a resolver algún proceso básico en la empresa, también se puede utilizar con otras tecnologías base de la empresa, como son los iBuilders y los Power Portals. Pero, claro está, esos son otros, otros 500, como coloquialmente solemos decir, pero lo que queremos hacer referencia es que Power Portal y iBuilders suelen ser tecnologías que también se suelen llevar muy bien con lo que son los flujos de Power Automate. Algunos específicamente, los iBuilder, lo que viene a ser la inteligencia artificial, han tenido una gran mejora y de manera rápida podemos llegar a ver algunos funcionamientos y algunos usos de lo que directamente podemos llegar a trabajar. Pero el enfoque principalmente está en lo que viene a ser esta pequeña demo, que podemos ver cosas que podemos comenzar a trabajar desde ya. Que con la licencia básica, es decir, recordemos, todo lo que vayamos a ver ahora, si la compañía tiene un plan E3, E5 o superior, pues podemos llegar a utilizarlo. Y si nos preguntamos qué es un plan E3, qué es un plan E5, en este caso de Office 365, pues es tan sencillo como decir, si nuestra compañía tiene Teams, si tiene Office Online, pues ya tiene también Power Automate por defecto, que suele ser el plan básico de lo básico de lo básico. Por lo cual, vayamos directamente a la parte práctica. Vamos a cambiar un momento, vamos a dejar de compartir por unos minutos y vamos a poner lo que viene a ser la parte práctica y incluso si en sus oficinas o en este caso en su lugar de trabajo tienen en este caso acceso a poder tener una segunda pantalla y poder replicar lo que yo estoy haciendo, también va a ser de mucha ayuda, ya que me gustaría mostrar paso a paso cómo ingresar a Power Automate. También en la segunda pantalla voy a tener la mano de todas las personas por si alguien tiene alguna duda, alguien se ha perdido. Es el momento. No se preocupen en levantar la mano si quiere que yo repita un paso, porque al final el objetivo es que todos podamos aprender. Y claro, utilizar el tiempo en este caso para que podamos ver algunos flujos en pantalla. En un minuto.
Muy bien. Entonces, compartimos pantalla de nuevo. Lo primero que vamos a ver es que en este caso tenemos lo que viene a ser nuestro portal principal, lo que viene a ser Office Online. Ahora bien, si bien ya tenemos lo que viene a ser Office Online, y es una página a la cual todos podemos acceder, todos sabemos cómo entrar a Office Online, vamos a tener la pantalla de este lado también. Todos sabemos cómo llegar a acceder a Office Online, pues la pregunta sería, ¿cómo partimos de acá a lo que viene a ser Power Automate? Lo primero es que uno pudiera sentirse impulsado a buscar Power Automate directamente en este panel, pero haya habido algunos casos donde quizás como es la primera vez, no se le da mucho uso, no aparece directamente aquí lo que viene a ser la aplicación de Power Automate. ¿Qué hacemos en ese caso? Si no la vemos en el buscador principal, pasamos al menú desplegable y le vamos a dar a más aplicaciones. También la damos acá para poder acceder, pero normalmente, si no la hemos utilizado antes, quizá no nos va a salir entre las primeras opciones. Si le sale, podemos darle acá directamente y ya accedemos. Pero en caso de que no, vamos a darle a más aplicaciones. Eso nos abrirá todo el panel de aplicaciones que tenemos acá. Vamos a darle a todas las aplicaciones en este panel que está acá. Y acá ya así no hay forma de que no nos salga Power Automate, porque directamente nos saldrá dicha aplicación para que podamos utilizarlo. Y ya sea que tengamos el plan, en este caso que tengamos a la mano, podemos empezar a utilizar o aplicar dicha información. Una vez que seleccionemos lo que viene a ser en este caso Power Automate, pues ya estaremos directamente en nuestro panel principal, que fue el que mostramos, donde podemos empezar a trabajar con la información. Y algo que me gustaría explicar es la parte de los entornos de trabajo, los environments. Llegamos a mencionarlos muy deprisa, pero aquí me gustaría hacer esa pequeña aclaración. Cuando hablamos de un environment, podemos pensar en que sea como un gran edificio en el cual está nuestra empresa. El edificio vendría a ser en este caso lo que viene a ser nuestro tenant, lo que llamamos comúnmente tenant, porque viene a ser el espacio virtual que ocupa la compañía, donde están todos los usuarios, donde están todos los recursos, así más que nada se manejan los sistemas de Office 365. Ahora bien, un gran edificio puede tener varias, en este caso, oficinas, varios departamentos, donde cada uno, pues, tenga ciertos recursos asignados, cierta información en concreto. Y principalmente al tener esa información en concreto, uno quiere que se mezcle con otros departamentos, por lo cual uno los guarda en habitaciones. Asimismo, los environments funcionan en este caso en Power Automate. Los environments vendrían a ser espacios en nuestro tenant donde nosotros determinamos qué cosas se pueden ver, quiénes tienen acceso a tal cosa, quiénes en este caso pueden directamente trabajar con algunos permisos o algunas acciones. Y lo que más en este caso nos tiene que directamente con lo que estamos directamente familiarizados, y lo que en este caso tiene que ver con nuestro trabajo, es lo que estamos guardando, tiene acceso a otro environment. Y es que no, lo que hagamos es el flujo que nosotros llegamos a crear solamente aplica en ese environment. Por lo que lo ideal es que si tenemos un flujo el cual queremos que se aplique con varios recursos de la compañía o que varias personas puedan tener acceso a ese flujo, pues es crearlo en el ambiente por defecto. El ambiente por defecto siempre nos estará indicando con la palabra default. Una vez nosotros estemos en este environment, significa que estamos en el ambiente donde toda la compañía tiene acceso. Pensamos que es como el teatro unitario del edificio, donde todos pueden entrar y todo lo que hagamos, pues directamente puede afectar a todo el personal per se. Si queremos directamente probar con algunas cosas en concreto, podemos crear un environment aparte, ponerle, por ejemplo, el environment de desarrollo y saber que es un environment más seguro porque tendremos menos acceso a toda la compañía y podremos limitarlo. Todo esto se llega usualmente a configurar en lo que viene a ser nuestro panel de admin, lo que viene a ser el Admin Center. Y si bien el Admin Center, pues viene a ser acciones un poquito más detalladas, pues serán informaciones que ya TI podrá consultar en otro momento con lo que viene a ser la documentación. Ya que principalmente queremos darle atención a lo que es lo práctico, directamente lo que podemos llegar a utilizar y cómo podemos aplicarlo en pantalla.
Con eso, y ya sabiendo dónde están los environments, pues podemos empezar a ver y juguetear un poco con las opciones que tenemos en pantalla. Lo primero es que en Home podremos ver algunas informaciones que el mismo Microsoft nos da para que podamos directamente aprender un poquito más de Power Automate y conocer un poco más la documentación. Esos son lo que llamamos los Learning Paths. Son informaciones que podemos en pantalla, al cual una vez accedemos, pues nos va reubicando a lo que viene a ser a algunos cursillos más didácticos, o mejor dicho, documentaciones procesadas directamente por Microsoft, los cuales nos van indicando cómo podemos llegar a realizar cada paso. Más que nada son pequeñas guías las cuales podemos ver y nos sirven de mucha ayuda cuando queremos directamente conectarnos con Power Automate, pero en caso de que directamente queramos probar algo sencillo, vamos a tener una pequeña guía y una pequeña concentración de cómo podemos llegar a empezar. Y es que, una vez vamos a este apartado que viene a ser el apartado de templates, podemos ver lo que llegamos a mencionar en un principio, y es cómo podemos llegar a interactuar con los diferentes servicios y plantillas preestablecidas de otras personas que le han servido anteriormente. En otras palabras, aquí vamos a ver varias formas como podemos llegar a crear un flujo, pero que estos ya son pasos ya preestablecidos, para que únicamente tengamos que configurarlos y nos sirve de mucha ayuda para que sepamos más o menos cómo podemos empezar a trabajar con la aplicación. Para poner un ejemplo, llegamos a utilizar mucho la aplicación de Outlook. Si escribimos Outlook, al agregar Outlook, estaremos viendo todas las diferentes combinaciones o plantillas que ya tenemos de manera preestablecida que se pueden llegar a hacer con Outlook. Por ejemplo, podemos llegar a crear un recordatorio diario que se basa principalmente en las tareas o un bucket y que una vez esta persona revisa, en este caso, lo que tiene en ese bucket per se, pues manda un correo. Podemos aplicar, por ejemplo, esta plantilla para poner un ejemplo y vamos a ver lo primero, y es que se basa principalmente en un flujo de tipo recurrence, el cual se va a encargar directamente de que diario o el sistema que nosotros estamos creando en ese momento, pues que se conecte y que mande un correo. Pero vamos primero a crear directamente el flujo y vamos a ver cómo esta funciona. Recordemos que como es una plantilla, no es algo que estamos creando desde cero, está pensado para que uno pueda empezar a trabajar con pequeñas cosillas. Es más que nada para que si no sepamos cómo directamente crear un flujo, pues podamos empezar a toquetearlo, ver cómo funciona y demás. Vamos a, por ejemplo, vernos con el primer tema y es que, como hemos dicho, los flujos necesitan en este caso que esos conectores le demos alguna identificación. Aquí nos está indicando que la identificación que ha sido prevista en este caso para utilizar Planner, pues que tiene algún problema, o en caso de que no lo tengamos creado, pues directamente nos va a pedir que lo creemos. En mi caso, esto suele ocurrir principalmente porque si uno tiene un correo o un usuario con el cual recientemente uno ha cambiado la contraseña, normalmente nos va a decir que el flujo también tiene que adaptarse a ello, por lo cual nos va a pedir que nos autentiquemos de nuevo y ya estará listo para poder llegar a ser utilizado. Recordemos, si queremos crear una nueva conexión, es tan sencillo como que agregamos otro usuario, el cual queremos que sea el que utilice dicho flujo. Por ejemplo, si queremos que no sea nuestro usuario el que mande el correo, podemos llegar a darle a otra conexión y agregar en este caso la cuenta de servicios que va a ser la que el sistema va a utilizar para mandar la información. Esto lo podemos hacer tanto acá como en este pequeño panel, que eso está pensado única y exclusivamente para las plantillas, como cuando estemos trabajando en este formato de trabajo. Esperar y vamos a darle a continuar. Ahora bien, actualmente ya tenemos lo que viene a ser todo nuestro sistema de trabajo, pero la mayor pregunta vendría a ser, ¿cómo exactamente podemos llegar a intentar comprender, empezar a trabajar? Porque parece ser un flujo muy largo.
pero realmente es más sencillo de lo que parece a primera instancia. Y utilizamos este ejemplo específicamente para que podamos ver algunas acciones principalmente que vemos en Power Automate y podemos utilizarlo nosotros desde cero. Lo primero es que yo personalmente soy un poco de la vieja escuela y podemos llegar a cambiar o alternar entre dos estilos que son el estilo moderno o el estilo un poco más clásico. Personalmente, el estilo moderno suelo no recomendarlo para empezar a trabajar con Power Automate porque muchas de las documentaciones aún siguen utilizando el estilo clásico y sobre todo el estilo clásico permite poder utilizar HTML al momento de mandar correos o poder llegar a mandar alguna información. Dígase HTML, que es como ese lenguaje de maquetización que nos permite poder mandar estructuras y demás un poco más personalizadas para crear plantillas al momento de mandar un correo y demás. En el sistema moderno se suele limitar eso porque no da esa opción per se. Entre otras cosillas, esos pequeños detalles que a veces el nuevo modelo pues da problemas. Para eso es tan sencillo como que simplemente marcamos esta opción y tendremos nuestro modelo clásico. Muy útil y también muy práctico a la hora de poder mandar cualquier tipo de información per se. Muy bien. ¿Cómo entonces en este caso comenzamos a comprender el flujo? ¿Qué es todo lo que tenemos en pantalla? Pues aplicamos lo que ya hemos aprendido. Un flujo se basa en dos aspectos que son los steps de trigger y los steps de action. El step de trigger en este caso es nuestro step de recurrencia, el cual cuando le damos a editar podemos configurar, lo primero, en qué intervalo directamente debería ejecutarse. Si le decimos que va a ser un intervalo, le decimos que va a ser uno y le decimos que la frecuencia va a ser día, le estamos diciendo en otras palabras que va a ser diario. Si aquí ponemos que sea semanal, pues será semanal en este caso. Y principalmente esto funciona para que podamos indicarle cuándo va a ser detonado. Y es que a diferencia de otro tipo de flujo, los cuales vamos a ver, los flujos que son de tipo recurrence, pues necesitan que en este caso el trigger se detone a una hora. Los flujos pueden ser de tres tipos. Y lo que determina en este caso el tipo de flujo, más que nada para saber su comportamiento, es qué clase de cosa lo va a detonar. Uno de esos tres tipos es de tipo recurrence porque lo que lo está detonando no es ni un usuario ni tampoco algo automatizado que le pongamos a una aplicación o algo parecido. Es en este caso una hora, la cual nosotros le estamos poniendo para que sea ejecutado de manera diaria, semanal, lo cual estamos configurando acá. Ya si le damos acá, podemos decir a estas 9, por ejemplo, lunes, viernes y demás acciones cuando directamente estamos configurando la zona horaria. Le ponemos una hora de inicio y ya es de manera tan sencilla, pues directamente se va a ejecutar. Podemos poner una hora en específica o podemos recurrir a, si va a ser un día en especial de la semana, pues que llegue a ser ejecutado. Suele ser muy útil cuando queremos tener algo un poquito más específico. Pero ya sabemos que marcando estas opciones, sabemos que a las 9 todas las semanas este flujo va a ser ejecutado. Ahora, ¿qué va a ser el flujo? Pues si seguimos viendo, el flujo está pensado principalmente para acceder a Planner. Recordemos que Planner es como esa aplicación que tenemos en Office Online que nos permite poder empezar a crear tareas. Y lo que esto busca es que, como podemos llegar a ver, mande un reporte diario mediante correo electrónico de las tareas semanales, como para poder indicar estas son las tareas que quedan pendientes, las que no se han hecho, etcétera. Y que sea uno que tenga que revisar eso diariamente, entrar a Planner, ver las tareas, empezar a crear el Word y luego directamente mandarlo, pues que esto lo haga de manera automática a todo el personal que nosotros tengamos directamente puesto en Planner. Pues, ¿cómo sería? Pues lo primero es que tenemos estos steps que están acá. Estaremos preguntando a qué se conectan. Estos steps no se están conectando a nada porque son steps operacionales. Power Automate, así como por ejemplo los lenguajes, tienen como algunas funciones que son eh, nativas del sistema. Estos en sí no se están conectando a nada porque más que nada nos están dando opciones para que podamos hacer algo. Estos son steps que están inicializando una variable. ¿Y qué es una variable? Para los que nuevamente, pues, hemos trabajado en programación, pues se les será un concepto muy común, pero para los que no, pues, recordemos que una variable podría llegar a ser como una caja. Una caja en la cual nosotros directamente podemos llegar a almacenar información. Nosotros le estamos indicando esto puede llegar a tener cualquier tipo de información. Yo te voy a indicar el tipo de lo cual tú tienes que guardar y nos sirve principalmente para que podamos acceder a esa información de manera un poco más dinámica, ya que como vamos a estar viendo con múltiples steps, múltiples cosas, quizás queramos guardar cierto tipo de información en un lugar para que se guarde y podemos nombrarlo de manera sencilla en otro aspecto. Pero
Más que nada, pensemos simple y llanamente que es una caja donde guardamos información. ¿De dónde vamos a sacar la información? Lo vamos a ver más adelante. De momento, la persona va creando sus variables. Él está diciendo, yo aquí voy a guardar, vamos a ponerlo en inglés, que es más sencillo de comprender. Aquí yo voy a guardar texto. Eso es una caja que tiene que guardar texto. Y la estoy creando acá para directamente utilizarla más adelante. Esta es una tabla que va a obtener o va a guardar en este caso un objeto de ese objeto que va a estar guardando como una especie de, mm, para explicarlo de otra manera, en un lenguaje que todos podamos comprender, directamente está guardando lo que podría ser un conjunto de datos, como si estuviera guardando un registro de algo, con sus diferentes tipos de características, dígase por ejemplo un título, una fecha, cosas que yo quiero guardar de algo en concreto. Es más que guardar un simple texto, porque aquí está guardando información de algo más en concreto. Vamos a ver entonces cómo la persona lo está aplicando. Pero al crear el objeto, le está diciendo, este objeto va a tener un título, el cual va a ser una información que quiero guardar, va a tener una fecha de entrega, va a tener un porcentaje. Más que nada nos vamos dando una idea de por qué está guardando este tipo de objeto en concreto. Aquí directamente la persona va a guardar también una lista de objetos. Vamos a ver más adelante cómo la está aplicando. Y por último, está guardando otra lista de objetos. Para eso, venimos a la parte que más nos interesa y es los steps que empiezan a trabajar con los conectores. El conector que estamos utilizando, el primero de ellos, es uno que tiene que ver con Planner. Ya se conectó con nuestra cuenta de Office 365, por lo que, en caso de que queramos cambiarlo, lo hacemos acá, así como vimos en la pantalla de inicio. Pero en caso de que no queramos cambiarla, queramos utilizar nuestra propia cuenta, es tan sencillo como decir, ya está conectada a mi cuenta, va a tener acceso a todos los planes que yo tenga directamente. Yo voy a acceder a uno de los planes que tengo en Planner. Y en ese plan tenemos lo que vienen a ser listas de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos, en este caso, lo que viene a ser el ambiente de trabajo de docencia de sets, para poner un ejemplo, y le decimos, si buscamos, por ejemplo, Planner acá, para poder hacer una pequeña comparativa, vamos a buscar Planner acá, yo le estoy diciendo acá que él estaría haciendo lo que yo estoy mostrando en pantalla. Con esos sencillos pasos, él está accediendo a Planner, buscando un plan en concreto, y automáticamente puede acceder a las listas que tengamos en pantalla. De acá de nuevo, se lo mismo plan acá un momento. Unos cuantos listas más. Y aquí tenemos la lista de espera para poder utilizar. Ya con eso, él nos está pidiendo dos cosas. Solo tenemos que decirle el plan del cual él va a trabajar. Y al momento de que nosotros le digamos el plan, él va a tomar, lo primero va a ser una lista de todos los buckets, en este caso, esto que vemos acá. Y ese mismo también estará tomando un plan de todas las tareas que tengamos en general en todo el plan. ¿Cómo empezar a trabajar? Pues de la siguiente forma. Él utiliza un valor, el cual es, vamos a aplicarlo aquí en pantalla un momento, y es que, si bien esto no es necesario, me gustaría mostrar cómo funciona en este caso Power Automate al momento de obtener información de los steps. Lo que ocurrió aquí es que él quiere acceder a los nombres de cada bucket. Es decir, él quiere decir, quiero saber cuál es el nombre de este bucket, el no bucket, el to do, si creamos otro más,
bucket demo 1, él tiene que acceder primero a todos esos nombres de los buckets. ¿Cómo entonces nosotros le decimos eso en pantalla? Pues tenemos acceso a los steps anteriores que hemos utilizado. Desde el step de las tareas, el list task, como el list buckets. Y es que los steps contienen una gran información de eso directamente a lo cual nos estamos conectando y queremos extraer información. Al momento de nosotros decirle que va a obtener, en este caso, los buckets del plan de Formats Plan, ya él tiene acceso a saber y decir, ok, puedo acceder a su nombre, al ID que tiene, puedo acceder en este caso al valor que tiene, o incluso puedo tener una gran información de todo lo que tenemos en concreto. Como él va a acceder a todos, en este caso, todos los buckets en cuestión, eso no es algo que uno pueda representar como un solo elemento, sino que al obtener el nombre de los buckets, él va a obtener múltiples elementos en pantalla, porque va a tener no bucket, to do, bucket demo y todos los buckets que tengamos en cuestión. ¿Qué significa eso? Cuando Power Automate detecta que va a obtener una lista de información, no solamente un solo valor, sino que va a tener una lista, él se encarga automáticamente de crear este step en pantalla. Este step es un step operacional, así como vimos anteriormente con el initialize, porque automáticamente le está diciendo, yo voy a iterar bajo un valor, que es un valor que me va a dar una lista de cosas, como aquí me va a dar una lista de nombres, pues yo lo voy a iterar y lo voy a ir guardando. Por eso mismo se llegó a crear en este apartado el Applitwist, porque al final lo que le está haciendo es iterando. Estoy iterando sobre los valores que voy a tener de manera múltiple. Y aquí le está diciendo, yo voy a obtener de manera múltiple por cada bucket que hay en pantalla, cada bucket, cada lista, cada lista de tareas, voy a obtener y voy a guardar acá en mi variable que yo la llamé body to extend, voy a obtener el siguiente label, nombre de bucket y nombre de esa bucket. Lo voy agregando y lo tengo aquí en pantalla. Con eso, voy a crear otra iteración y es que si bien ya llegué a iterar por la lista de valores que me estaba dando en list buckets, ahora la persona, en este caso la plantilla, llegó a iterar de nuevo para obtener en este caso el ID del bucket e indicar si ese ID de bucket, que es el que estoy utilizando directamente en pantalla, tiene que ver en este caso con las listas, en este caso todas las tareas, pues va a anclar toda la información de esa lista a ese bucket en concreto. Para ponerlo de manera sencilla y no confundirnos, iteramos en primera instancia por los buckets, es decir, por los espacios de cada lista que tenemos en concreto. Ahora, si una tarea él detecta, por ejemplo, que le pertenece al ID, para poner un ejemplo, las tareas, aunque sea lo que nosotros no vemos, tienen su propio ID e indican a cuál bucket le pertenece. Aquí la persona hace y dice, si ese ID de la tarea de la cual yo estoy iterando, que sería este que está acá, el bucket principal, tiene que ver con esta ID de la tarea general, que son todas las tareas que va directamente a recopilar, tú me la vas a guardar en esta pequeña caja, la cual nosotros llegamos a mencionar que se llama text detail, donde yo voy a guardar toda la información de esa lista en concreto. Yo le estoy indicando, por favor, quiero que tú guardes el valor de la tarea completada, quiero que por favor guardes el valor de esa información, cuándo se completó, quién la ha completado, y si nosotros queremos seguir jugando un poquito más, podemos crear más valores acá para poder seguir guardándolos. ¿Por qué esa persona no está guardando un objeto? Porque quiere tener en este caso algo propiamente dicho
para que las vaya acumulando, las vaya guardando en una pequeña variable y pueda utilizarla con otro conector que vamos a ver más a fondo. Pero lo que está haciendo es más que nada ir iterando sobre todas las tareas, verificando a qué bucket pertenece. Y como ya yo estoy iterando por un bucket, estoy indicando, revísame en todas las tareas, que eso es lo que hace acá, cuáles pertenecen a este bucket en concreto. Y una vez ya yo tenga todas mis tareas, voy a guardar eso en mi última variable, que es la variable que se encarga de recibir todas las múltiples tareas. La que recibe todos los objetos, ya guardó esa tarea en concreto, la guardó y ahora la está guardando en una lista, que es una lista de tareas. ¿Todo para qué? Para que al final él pueda crear una tabla de HTML. Esto es otro conector que tiene que ver, principalmente un step, que tiene que ver con algo operacional. Si ya nosotros creamos una lista, que eso es lo que estamos haciendo acá, porque estamos teniendo varias variables, si ya tenemos una lista, pues la va guardando acá, la va utilizando en este conector de HTML y le está indicando todos los elementos que yo tenga en esta lista, tú los vas a crear como si fuera una tabla CSV. Con eso en mente, limpiamos la variable, ya que únicamente le estamos diciendo, vas a crear con el valor que tú tengas aquí almacenado en task, vas a crear una tabla HTML. Esa tabla HTML la vas a guardar en la siguiente información, que es body to send, que es una variable que vimos aquí al principio, la cual estaba pensada para almacenar información string. Y es que, como dijimos en un principio, queremos utilizar la función de HTML para poder crear una plantilla y no tener que utilizar otras funciones como Word, Excel y demás, sino que queremos mandar un mensaje en una plantilla con HTML. Creamos una tabla en HTML para poder ya ser utilizado. Al final hemos almacenado la información, almacenando primero por verificando todos los buckets, verificamos todas las listas y cuáles son las listas que le pertenecen a ese bucket, haciendo uso de una condicional donde solamente le estamos diciendo si ese ID es igual a ese ID en pantalla, al ID que le pertenece al bucket en sí, pues tú me lo agregas, me lo guardas en esta variable y lo vas a guardar en la lista. Con eso en mente, ya tenemos lo que viene a ser nuestro HTML, porque al final ya le estamos mandando esa información, lo tenemos todo ya almacenado, y cuando él quiera mandar el correo, ya se le manda un pequeño parámetro donde se nos está indicando lo que tiene que utilizar. Para hacer una pequeña prueba, vamos a utilizar a Mamin per se para que me lo mande a mí. Y el último step que estamos utilizando aquí es el step de Outlook. El step de Outlook, como podemos llegar a ver, un step puede tener múltiples funciones. Si ponemos, por ejemplo, Outlook, veremos que gracias al conector de Outlook podemos llegar a acceder a, por ejemplo, varias funciones que se encargan de mandar información, directamente recibir mensajes, llegar a, por ejemplo, buscar una persona en concreta, obtener una lista de todos los mensajes que tenemos en pantalla. Es una lista muy, muy grande porque al final lo que se busca es que tengamos una gran variedad de poder conectarnos con dicha tecnología y poder utilizarla de la manera que más nos convenga. Nuevamente, si están acostumbrados a las APIs, pues sabrán que es más que nada es la misma dinámica. Inclusive, esto es más que nada una API, solo que está disfrazada como si fuera un conector. Directamente es como una API un poquito más friendly. Pero al final es eso. Y esto vendrían a ser todos los métodos que podemos acceder al utilizar dicho conector en cuestión en nuestro Power Automate. Y como hemos dicho, se dividen en acciones y triggers. En triggers también tendremos una gran variedad de cosas que podemos hacer, como que esto se detone cuando recibo un mensaje, cuando le llegue un mensaje a una bandeja, etcétera, etcétera, etcétera. Y así como vemos que los steps pueden ser configurados con múltiples parámetros, como nuestro trigger en un principio, pues eso también puede llegar a ser realizado de dicha forma. Ahora bien, ya en teoría hemos terminado con nuestro flujo, por lo que si yo ahora mismo decido salvarlo, y recordemos, eso siempre es un factor muy importante. Si salen del flujo y no lo salvan, perderán toda la información, por lo cual, guárdenlo siempre. Esto a diferencia de otros sistemas, no se suele guardar de manera automática, porque podría llegar a algún problema si guarda algún flujo que no hemos pensado, no hemos actuado. Por lo cual, lo ideal es solamente guardarlo y podemos empezar a probarlo. Pero claro está, esto es un flujo que corre de manera diaria. Si yo directamente lo corro ahora, él va a esperar que sean las 9 de la mañana, ya sea de hoy o de mañana, para poder correr.
Por eso vamos a hacer un pequeño cambio, y es que en vez de que esto sea un flujo de manera recurrente, vamos a adquirir el otro tipo de flujo. Y es que, si bien un tipo de flujo, hemos dicho que los flujos se dividen en tres rangos en base al tipo de trigger que tengan, ya vimos el primero, que el primero era un flujo de tipo de recurrencia, que son los flujos los cuales tienen que esperar a que una hora llegue a ocurrir para que esos lleguen a ser detonados. Eso es al final lo que los llega a reaccionar, lo que los detiene. Pero los tipos en este caso manuales son los flujos que están directamente atados o anclados a una opción en concreto. Esa opción en concreto pudiera ser algo que el usuario hace, el cual los detona. Por ejemplo, si tenemos una Power Apps y nosotros le anclamos un flujo para que de este Power App sea directamente detonado, dígase por ejemplo que tenemos una aplicación que cuando presionamos un botón queremos que ese flujo se haga, pues sería un flujo manual. Porque al final es una persona a la cual, aunque solamente presione un solo botón, se requiere que esa persona detone ese botón. En este caso, nuestro flujo va a ser de ese tipo para que cuando lo guardemos y le damos, por ejemplo, a Home y le damos a nuestros flujos, vamos a ver nuestro flujo aquí en cuestión y si le damos a la opción de correr manualmente, y el flujo empezará a funcionar. Esto suele ser especialmente útil porque si lo utilizamos en conjunto con la aplicación de Power Automate del móvil, podemos tener un pequeño panel con múltiples botones donde desde nuestro teléfono solo tenemos que ir a la aplicación, buscamos en este caso el flujo que queremos correr, lo detonamos y empieza a funcionar. O ya a nivel de programación, cuando creamos aplicaciones más grandes, este tipo de flujos, los que son manuales, nos funcionan para eso, para tener botones que hagan múltiples acciones únicamente con una única opción de un usuario. Es como podemos llegar a ver como llamar a una action function. Más que nada sería esa forma un poquito más similar para, digamos, ubicarnos un poquito más en esa parte del trabajo. Luego, si nos preguntamos, ¿pero habrá funcionado? Pues vamos a ver primero qué podemos encontrarnos cuando vemos esto que estamos a continuación. Cuando seleccionamos un flujo, vemos su panel principal, donde podemos ver algunas informaciones sobre estos, los conectores que está utilizando, si hay algún conector que tiene algún problema porque por algo y motivo se ha cambiado la contraseña del usuario, y quizás el aspecto más importante, y es el que vemos acá, el historial de ejecuciones, donde estará mostrándonos todas las ejecuciones que este flujo ha tenido y si ha fallado, o si por el contrario tuvo éxito. Nuevamente, inglés. Si le damos acá, por ejemplo, podemos ver el momento en el que este flujo se ha ejecutado y sobre todo poder ver como una pequeña sucesión de qué cosas llegó a realizar. Vamos a ver exactamente qué fue lo que hemos estado haciendo y nos va a servir para poder explicar en este caso más a fondo lo que se hizo. Como dijimos, de manera manual, ya no automática, el flujo lo ejecutamos, él creó sus variables, en este caso él creaba como las cajitas que le iba a utilizar, luego se conectó con los diferentes servicios. Si podemos darnos cuenta, se conectó primero con el servicio de Formats Plan, donde él empezó a ver todas las listas que estaban directamente creadas en ese momento, en Formats Plan. Asimismo, vio todos los buckets. ah, Asimismo, vio todos los buckets. Podemos verlo acá, que aunque esto es código, pero vemos los buckets que él encontró. Vio el bucket número uno, no bucket, to do, bucket demo uno. Y entonces ya esta era una lista de información que él ya tenía. Lista la cual él tenía que empezar a iterar. Y asimismo, obtuvo acceso a todas las listas, pero claro, todo lo que nosotros hicimos más adelante era para darle información y cuerpo a eso que teníamos acá. Él empezó a hacer una iteración por cada elemento. Esto fue algo de más que nosotros hicimos solamente para que veamos cómo funciona la iteración. Si nos fijamos, la iteración funciona de esta manera. En una iteración, él obtiene acceso a una información y empieza a iterarlo. Él le tuvo acceso a Bucket Demo 1 y a Todo, que fueron los buckets que llegamos a crear.
Luego que ya tiene acceso a esa información, pues empezó a hacer la siguiente iteración. Como los buckets pertinentes que teníamos son el to-do y el bucket demo, y él tiene que acceder a estas dos tareas, él solamente dijo, voy a trabajar con el primer bucket, que es el bucket demo 1. Voy a acceder a todas las listas, o todas las listas que veo que están directamente creadas en pantalla, y si veo que pertenecen a ese bucket, ahí aplico la condición que vemos en pantalla. Si directamente aplica, en este caso la condición fue true, es decir, efectivamente esa tarea pertenece a ese bucket, lo agrega. Al final, terminó creando una pequeña tabla de HTML donde tenía toda la información de la tarea en concreto y lo que había tenido. Y por último, manda un correo al usuario. ¿Cómo se verifica ese usuario o cómo se ve ese correo? Pues vamos a verlo más que nada en pantalla. Vamos a abrir mi correo, una ventana aparte, abrir Outlook, abrir una ventana aparte y podemos ver cómo ese correo fue mostrado en ambas opciones, ya que lo único que estaba haciendo era citando esa lista de buckets y creaba la tabla indicando la tarea. Si ahora tenemos, por ejemplo, una información un poquito más compleja, por ejemplo, vamos a ponerle fecha de entrega para verlo un poquito más a detalle. Hacerse para tal fecha, prioridad, to do, in progress, o más tareas. Bien, ya tenemos más tareas y solamente tenemos que venir a este apartado y verificamos. Si volvemos a correr nuestro flujo, y es que cuando le demos, por ejemplo, a un flujo que ya ha corrido, pues podemos venir acá, seleccionamos volver a ejecutar ese flujo y aquí él va a tomar la información de una manera un poquito más actualizada. Estas son algunas acciones que podemos hacer en caso de que un flujo hemos visto que ha fallado por algún motivo o que queremos que este corra de nuevo. Recordemos que estamos simple y llanamente en nuestro modelo de edit. Es decir, siempre que veamos un flujo, podremos ver las acciones que se está directamente ejecutándose. Vemos que este flujo pues está ahora mismo corriendo también nuevamente. Y si entramos a un flujo en concreto, a una versión de cómo ese flujo llegó a ejecutarse o algo parecido, solo tenemos que darle a Resubmit y este flujo volverá a ejecutarse. Nuevamente, ya me acaba de llegar el correo. Vamos a verlo de nuevo en pantalla. Y veamos cómo se va actualizando con las tareas. Como podemos llegar a ver, esto, si bien eso solamente es una demo y una pequeña, por ejemplo, una pequeña, por ejemplo, comprensión de cómo podemos utilizar las plantillas, podemos nosotros crear nuestro flujo desde cero. Pero lo más importante es cómo de manera sencilla
solamente conociendo algunos parámetros. Al final no tuvimos que hacer gran cosa para poder utilizar la plantilla, solamente llenar la información de los campos pertinentes e indicarle. Si nos vamos acá de nuevo, al final lo único que aquí llegamos a llegar a trabajar fue indicarle bajo qué plan va en este caso a utilizar la información. Es decir, le indicamos el plan por el cual va a estar funcionando y le indicamos acá a qué persona le iba a llegar la información, ya que todo lo demás ya se había hecho de manera por defecto. Esto lo hicimos nosotros. Y es una forma sencilla de utilizar las plantillas. Utilizamos este flujo específicamente porque parece ser el más complejo a primera vista, pero más que nada nos sirve para que podamos ver cómo funciona en este caso Power Automate. Y es que se funciona mucho en base a lo que él obtiene, como pudimos ver aquí, lo que él obtiene de los conectores anteriores y adaptarse a esa información. Lo más importante para poder dominar eso es directamente saber cuando estamos obteniendo una información de algún componente que pudiera llegar a ser una lista o que pudiera llegar a ser simplemente un nombre. Por ejemplo, si nosotros venimos acá y sabemos que nuestro componente está pensado para obtener listas, sepamos que las listas necesitan una API Twitch para que se vayan iterando. Porque al final, una lista tiene varios elementos y si queremos evaluar el elemento uno a uno, pues tenemos en este caso que indicar al sistema que tú vas a ir uno a uno en base a esos elementos de esa lista, pues iterándolo de a poco a poco. Y por eso, algunas cajas que tenemos acá, que nos permiten obtener esos elementos, guardarlos y guardarlos de nuevo en una lista como vemos aquí en pantalla. Ya en programación nosotros lo llamamos como lo que viene a ser el sistema de ordenamiento por cajas, cuando te manejamos arrays y demás cosas, pero aquí lo vemos de una manera más sencilla. Es solamente saber que estamos iterando varias listas y que podemos guardar esa información y guardarlo en múltiples cosas. Es que eso es lo más complejo que vayamos a ver en Power Automate, pero es útil para que nos sirva para poder ver todo lo que podemos llegar a hacer con este. Pero si queremos hacer algo más sencillo, por ejemplo, ya hemos acordado acá y ya sabemos en este concepto cómo se maneja este flujo. Si queremos hacer algo más sencillo, pues comenzamos desde cero, le damos a Create y le damos a crear un flujo en blanco. Ya hemos visto que hay tres tipos de flujo, explicamos cuáles son los tipos, los flujos que son programados, los que en este caso su trigger depende de una hora, y los flujos que son instantáneos, es decir, lo que nosotros directamente detonamos. Pero el otro tipo de flujo son los tipos de nube, los Automate Cloud Flow. Estos ya son de otras tecnologías, las cuales no vamos a utilizar acá, porque ya dependen de otro tipo de conectores. Entramos en el parámetro de lo premium, lo que viene a ser ese uso de algunos conectores en concreto. Y como podemos llegar a ver, es un tema de licencias que no queremos directamente tocar. Queremos directamente hacer cosas que podemos interactuar desde ya. Pues, el otro tipo de flujo que tenemos son los flujos automáticos. Estos dependen principalmente de algún elemento de algún conector que estamos utilizando. Por ejemplo, si tenemos un sitio de SharePoint, el cual tiene una lista y queremos que cuando esa lista reciba un nuevo elemento, pues que se crea algo en pantalla, por ejemplo, que nos notifique, sencillo. Le vamos a decir acá, vamos a utilizar, por ejemplo, SharePoint, no tiene que ser SharePoint específico, puede ser cualquiera de los triggers que tenemos en pantalla. Esto lo único que nos está diciendo es que nos va a estar dando algunas opciones. Le damos aquí a crear, lo va a crear por nosotros, pero eso es lo mismo que nosotros vengamos para acá y que en mis flujos creamos un nuevo flujo de este cero. Como vemos, estos son los tres tipos de flujo que podemos llegar a tenerlo, pero si nosotros queremos crear un flujo de este cero, donde directamente nada está involucrado, sino que directamente sea el flujo de este cero, si le damos a saltar, eso sería un flujo de este cero. Un flujo que no tiene absolutamente nada y nos va a pedir desde un principio que indiquemos qué tipo de conector queremos utilizar o qué tipo de trigger queremos hacer. Si bien es cierto que los flujos se dividen en este caso por el tipo de trigger, todo depende de exactamente qué queramos hacer. A veces nos saldrá solo simple y llanamente cuando elijamos o detectemos qué condición queremos poner para que directamente el flujo sea activado y esto pueda empezar a trabajar.
con el anterior, el mismo tipo de SharePoint. Era tan sencillo como buscar SharePoint acá. Y automáticamente seleccionamos SharePoint. Nos va a decir todos los tipos de triggers que podemos hacer. Desde si un archivo es modificado, si se ha agregado, si se ha mandado alguna información a algún sistema. Tenemos varias opciones. Con eso, aquí solamente tenemos que decirle el tipo de portal al cual queramos acceder. Por ejemplo, si vamos a demo, nos va a dar las listas que en este caso demo tiene. Y el objetivo es, nosotros queremos que automáticamente algo llegue a ser agregado, pues se le puede dar seguimiento y manda una notificación. Creamos un monitor de Outlook, uno que mande un email, send an email, como hemos dicho anteriormente, le indicamos a la persona a la cual queremos que mande el email, y al final lo que estamos haciendo es un flujo donde queremos notificar que ha habido un cambio, o que en este caso algo ha sido agregado. Si vamos de nuevo a la aplicación y buscamos SharePoint, por ejemplo, y buscamos ese plan, ahí se llama demo, y le estamos indicando que cuando se cree en la lista request approval, un nuevo elemento, pues que esto deberá entrar en vigor. Nosotros crearemos un elemento ahora, pero ¿cómo terminamos de configurar el flujo? Pues decimos en la lista request approval y podemos empezar a indicar. Se ha creado el usuario y aquí podemos empezar a utilizar todo lo que podemos llegar a acceder por simplemente tener acceso a lo que viene a ser el conector de SharePoint. Podemos acceder a quién fue el usuario en este caso que acabó de modificarlo, the name of the user que llegó a cambiar la información o que lo llegó a crear, asimismo como la persona que llegó a crear en este caso la información, a las, la fecha create, a las, terminar esto, que a veces se suelen utilizar los compose, que los compose son más que nada como algunos steps que no hacen algo alguno, solamente guardan información lentamente para no poder ver qué cosas uno puede llegar a utilizar. Le dice, se creó con el título, damos el title,
con el ID. En otras palabras, solo estoy sacando información del aspecto más básico que será crear algún tipo de información. Puedo obtener en este caso más informaciones como el título, USML Approval y demás informaciones de esta tabla en concreto. Pero lo que más nos interesa es saber cómo podemos llegar a conectarnos. De esa manera, este flujo ya ha terminado y solo tenemos que darle a salvar. Y si se ha salvado, ver si realmente puede llegar a funcionar. La forma de probarlo, pues solo tenemos que venir acá, creamos un registro y le damos a guardar. Registro que llegamos a crear y verificar en este caso si el flujo ya ha entrado en cuestión. Los flujos que suelen ser un poco automáticos en ese sentido, toman un tiempo para empezar a cargar. Le damos un pequeño tiempo para que vaya procesando el cambio. Bien, ya ha detectado el cambio y vemos que lo que hizo fue específicamente lo que estábamos buscando. Detectó el momento en el que un registro ha sido modificado, mejor dicho, ha sido creado, nos manda un correo, el cual ya me ha llegado. A ver, acá. Y podemos ver que ya justamente se encarga de mandar la información según lo que estamos buscando. Entonces le pueden poner otros parámetros, más información, pero el objetivo principal es ver cómo directamente con Power Automate nos podemos conectar a múltiples tecnologías y que éstas sean utilizadas. Habíamos llegado como unos 5 minutos tarde justamente a lo que me conectaba, por eso a él me tomaba la molestia de estar tomando, como he dicho, me tomaba la osadía de tomar esos minutos de más. Pero ya justamente, ya con esta pequeña parte, pues ya podemos dar por concluido lo que viene a ser esta pequeña demo de Power Automate. Sabemos cómo podemos entrar y sabemos que todo lo que vayamos a utilizar a partir de ahora es algo que está dentro de las licencias que ya tenemos en este caso al instante. Por lo cual, sin perder tiempo, podemos empezar a probar la tecnología y saber que esto no genera costo alguno, ya que si tenemos un P35 en la compañía, podemos empezar a utilizarlo. Normalmente podemos utilizar las plantillas que vimos más atrás y más que nada saber que aunque no entendamos algo al principio, ya tenemos una pequeña idea de cómo funciona. Es solo poner una tecnología que queramos utilizar o queramos automatizar, ver los modelos que tenemos al día y llenar la información en este caso con lo que nos pide. Ya entonces si queremos ponernos un poquito más inventivo y hacer algo nosotros mismos, pues ya tenemos una pequeña base y ya vemos más o menos cómo funciona Power Automate. Es una tecnología muy amplia y mientras más aprendamos a utilizarla, más dominio tendremos. Y claro está recordar que estas tecnologías están pensadas para dos grupos. Desde usuarios que quizás no tengan nada que ver con tecnología, hasta usuarios en este caso de programación, los cuales están muy metidos en ese mundillo. Por eso mismo, recordar siempre que si en algún momento quieren extender su uso, siempre estamos a la espera y en disposición para ello. Con eso, ha sido un placer y realmente ha sido un excelente grupo. Ahí, Silvia, tú me dirás si tenemos alguna otra información extra, pero esperar siempre que puedan utilizar la tecnología y le den siempre el mayor uso posible. Bueno, muchas gracias, Abdiel, por esta información. Les recordamos a las personas, si en este momento tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este espacio.
Si no, les agradecemos que por favor puedan llenar la encuesta de satisfacción que está en el chat. Igualmente, si ustedes están interesados en tener una reunión uno a uno con Abdiel para poder conocer un poco más de lo que él nos estuvo compartiendo hoy, lo pueden hacer a través de este formulario. Nos indican que están interesados en dicha reunión y podemos empezar a trabajar los procesos que ustedes quieran automatizar en su organización. Entonces, pues no nos resta más que darle las gracias por su compañía, por su participación y esperamos verlos en una nueva oportunidad, en otro de nuestros workshops que posiblemente pues vamos a enviarles la invitación muy pronto. Las personas también que estén interesadas en el video de este workshop, se los estaremos enviando a través del correo electrónico. Muchísimas gracias y que estén muy bien.